Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y auditorio de TV UAC. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana estamos en una emisión más de su programa Tetras. Les habla Ángel Valderas Puga, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy no nos va a acompañar la maestra Rocío Méndez, está fuera de Querétaro. Este programa es en vivo. Ahí aparecen en pantalla los que siguen esta transmisión en televisión. El teléfono en cabina es el 442-192-1293. Repito, 442-192-1293. También se pueden comunicar a la extensión 37120 del teléfono central de la universidad, 442-192-1200. Extensión 37120. También tenemos un celular para mensajes de texto, que es el 442-249-8788. Gracias por seguir esa transmisión en radio, en el 89.5 de FM, en televisión, en el canal 24.1, en YouTube, en el canal de YouTube de la universidad, en TV UAC Presenta. Gracias por comunicarse con nosotros a nuestro espacio de Facebook, que es Tetras Radio UAC. Gracias a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Y bueno, pues hoy, 25 de septiembre, estamos a unos cuantos días de cambio en la presidencia de la República. Uno de los cambios, pues, más importantes en un país. Ahora en noviembre va a haber elecciones en los Estados Unidos, y bueno, cada vez que cambia alguien que dirige un país, acaba de suceder en el Reino Unido con el cambio del primer ministro, siempre es una expectativa, es una cuestión de análisis, se cierra un capítulo, se inicia otro capítulo. En algunos países, como en Estados Unidos, estos capítulos duran 4 años. En el caso de México, estos capítulos duran 6 años. En otros países, como en Francia, por ejemplo, duran 7 años. Y en algunos otros países, los que no tienen régimen presidencialista, sino más bien parlamentario, como puede ser Italia, como es España, como es el Reino Unido, aunque oficialmente hay una duración estándar, en la práctica, pues hay gobiernos que duran incluso solamente meses, o sea, que no duran así. Y bueno, cada que llega un nuevo dirigente, un nuevo presidente, un nuevo primer ministro, pues es siempre una expectativa. Y hay 2 posibilidades, dependiendo de la edad que tengan, pues a unos ya nos tocó ver varias veces pasar, por ejemplo, de un gobierno, de un partido que gana las elecciones de un signo, a otro de un signo opuesto o diferente, o aunque sean políticas semejantes, siempre hay cambios cuando se pasa de un partido político a otro. Es el caso, por ejemplo, del Reino Unido, en el que se entrega el poder por parte de los conservadores a los liberales, y bueno, pues hay un cambio de partido. Pasó en España, cuando llega Pedro Sánchez, después de una moción de censura al gobierno del derechista Mariano Rajoy, pues se pasa de un gobierno de derecha a un gobierno de centro izquierda. Pasó en Italia con la llegada de Giorgia Meloni, en el cual gobernaba un partido de centro, y ahora se tiene un partido de derecha. Puede suceder en Estados Unidos, ya lo vimos cuando gana las elecciones Donald Trump, gobernaba el Partido Demócrata, no ganó sí ganó las elecciones con voto popular Hillary Clinton, pero en los colegios electorales, por el
sistema electoral que tienen los norteamericanos, quien asumió la presidencia es Donald Trump. Y después Donald Trump no se pudo reelegir y llega a la presidencia Joe Biden, del Partido Demócrata al Partido Republicano. Pocas diferencias, por ejemplo, macroeconómicas o geopolíticas, pero sí hay diferencias. Sí hay diferencias cuando se llega de un partido a otro y lo podemos ver actualmente en el discurso que se maneja en Estados Unidos en esta campaña electoral. Bueno, en México, ahora, el 1 de octubre de 2024, cierra el ciclo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañana se presentaron en la mañanera resultados de una encuesta de Encol, una casa seria, trabaja para el periódico español El País, entre otras cosas, y Encol mostraba los niveles de aceptación del presidente arriba del 70%. Es decir, cierra su sexenio con un amplio apoyo popular. Y bueno, ¿cuáles son las novedades que ya las conocemos pues desde el 2 de junio, pero que sí van a marcar una diferencia? Por ejemplo, los Estados Unidos nunca han tenido una mujer como presidenta. México, a partir del 1 de octubre, se suma a países en donde han gobernado mujeres. Por ejemplo, en España no han gobernado mujeres. En Italia, por primera vez, con la primera ministra, Giorgia Meloni, gobierna una mujer. En el Reino Unido, varias veces, Liz Truss, la última, Margaret Thatcher. En Alemania, Angela Merkel. En Francia no ha gobernado ninguna mujer. Y bueno, ese es un cambio relevante que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en nuestro país y con la posibilidad y la ampliación de posibilidades para las mujeres en México. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum, candidata ganadora de la coalición Seguiremos Haciendo Historia, Morena, PT Verde, había ganado su candidatura no por dedazo, no como se hacía en el PRI, en la época del partido casi único, en donde era el dedo flamígero del presidente en turno, que decidía prácticamente de manera unipersonal quién iba a ser su sucesor, y después, como era al mismo tiempo, el jefe del partido, del PRI en este caso, pues simplemente daba la indicación y salía lo que se llamaba la cargada, en donde salía, por lo general, fue en muchas ocasiones, Fidel Velázquez, el dirigente eterno de la CTM, Central Mexicana de Trabajadores, quien hacía el anuncio de quién sería el candidato del PRI a la presidencia de la República, cuando en realidad ya estaba todo decidido. En otros casos, como es el caso del PAN, deciden a su candidato presidencial en un congreso interno donde votan delegados. Esto también se da, por ejemplo, en España, que es la manera de seleccionar a sus candidatos a primer ministro. Se hace una reunión formal de un partido y se decide o se lleva a cabo votación o se llega a cabo por consenso de quién va a ser el candidato. En el caso de Claudia Sheinbaum, no nada más es que sea mujer, es una mujer científica, es una mujer que tiene un doctorado, es una mujer que tiene una licenciatura en física y que tiene estudios de posgrado, maestría y doctorado en cuestiones de ingeniería ambiental. Ese es un elemento central en el hecho, al igual que Angela Merkel en Alemania, ella era física de formación. En el caso de la doctora Claudia Sheinbaum es igual, es una física, licenciatura en física, aparte de que, bueno, es mujer. Y ese es un primer cambio relevante, dado que en México nunca jamás, desde que elegimos presidente en los últimos 200 años, había sido una mujer quien gobernara el país.
Claudia Sheinbaum tiene experiencia de gobierno, claro que la tiene, pues gobernó la Ciudad de México, que tiene que ver con problemas no nada más de la Ciudad de México. Hay 25 millones de personas en el Valle de México y gobernar la Ciudad de México implica también tener que resolver problemas o colaborar en la solución de problemas pues, con toda la zona conurbada del Valle de México, principalmente el Estado de México, aunque también algunas partes de Hidalgo. Y ya estamos hablando ahí de 25 millones de personas, aunque oficialmente Ciudad de México debería de tener unos 8 millones de personas, 8 o 9 millones de personas. Entonces, la doctora Claudia Sheinbaum tiene ya experiencia de gobierno, ha gobernado la capital, antes había sido delegada en Tlalpan, había ganado ambas elecciones, y bueno, para llegar a la presidencia de México, bueno, pues tuvo que pasar por 2 procesos electorales. El interno de Morena, en donde le gana a 5 hombres. Hay que recordar que Morena, para seleccionar su candidato, eligió el método de encuestas. Se llevaron a cabo 3 encuestas y con base en esos resultados de esas encuestas, 5 encuestas se llevaron a cabo y la doctora Claudia Sheinbaum ganó en las 5 encuestas. Dejó atrás a 5 candidatos hombres, fue su primera prueba de fuego. Y bueno, pues posteriormente ya en el proceso oficial, pues hay que recordar que la doctora Claudia Sheinbaum arrasa en las elecciones con 36 millones de votos, quedando muy, pero muy atrás la principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, que apenas rebasó un poquito los 16 millones de votos. Estamos hablando de una diferencia abismal de 20 millones de votos. 20 millones de votos. En esta ocasión tuvimos 3 candidatos. Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, se quedó más atrás, 10 millones abajo de Xóchitl Gálvez, ¿no? Claudia Sheinbaum le gana con 20 millones de votos a Xóchitl Gálvez y Xóchitl Gálvez le gana con 10 millones de votos a Álvarez Maínez. En términos porcentuales estamos hablando que por la doctora Claudia Sheinbaum votamos el 60% de la población, por Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, del PRI y del extinto PRD, un 27%, y Jorge Álvarez con un 10%. MC fue por su cuenta. Con estos datos, pues la doctora Claudia Sheinbaum llega con una amplia legitimidad, con una amplia ventaja, acompañada además por algo que estamos viendo en este momento y que lo estamos viendo en fines de semana, sábados, domingos, en la madrugada, en la noche, a todas horas prácticamente. Es algo inédito en México que nunca habíamos visto que diputados y senadores comenzaran a trabajar prácticamente al día siguiente de que asumieron el cargo. Esto es una novedad y tiene que ver con las iniciativas que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso o al Senado, depende, porque no necesariamente, no es obligatorio enviar una iniciativa a la Cámara de Diputados y que después los diputados aprueben y pase al Senado. No, también se puede hacer al revés. Se puede mandar una iniciativa al Senado, se discute en el Senado y después pasa a la Cámara de Diputados. Entonces, estamos viendo un frenesí ya con el nuevo Congreso y señalaba, hoy la doctora Claudia Sheinbaum gana las elecciones, ella como presidenta, 20 millones de votos, 60% de votos, pero además Morena y aliados, PT y Verde, ganan claramente y con una amplia diferencia la mayoría en la Cámara de Diputados. Una mayoría calificada, lo que es uno de los requisitos para cambiar la Constitución. Y
una mayoría en el Senado que en un primer momento, y que tiene que ver con lo que vimos con la aprobación de la reforma al Poder Judicial y con la que acabamos de ver en la madrugada con la aprobación del cambio de adscripción de la Guardia Nacional, que pasaría ahora a la Sedena. En el Senado, Morena y aliados no alcanzaron la mayoría calificada el 2 de junio. Se obtuvieron 83 votos. Y hay que tomar en cuenta que la Constitución, cuando habla de 2/3, habla de 2/3 de los legisladores presentes, no del total de la Cámara. En el Senado hay 128 senadores. Uno puede tomar una calculadora sencilla, obtener las 2/3 partes de 128, se multiplica por 2, se divide entre 3 y pues no resulta un número entero. Queda 85.333. No entiendo yo por qué no se ha reformado la Constitución y le han agregado una palabra, ¿no? 2 palabras, una frase pequeña que dijera que para modificar la Constitución se requieren al menos 2/3 partes de los integrantes presentes. Porque con ese al menos quiere decir que, bueno, el 85.33, si yo obtengo 85, pues no cumplo el requisito, porque tiene que ser un mínimo de 85.33. Me faltaría un .33. El problema lo tenemos pues, porque estamos hablando de personas y el número de personas se mide de manera discreta. 1, 2, 3, 4. Entonces no hay 1/3 de senador, no hay .33 de senador, no hay .67 de senador. Y eso es una cuestión legal que debería de quedar clara en la Constitución. Esa sería una manera. Tienes 85.33, es el mínimo, tienes 85, no cubres el mínimo, entonces tiene que ser 86. Pero no es la única forma en la que se podría resolver este tipo de controversias que vimos, porque tiene que ver con todas las reformas constitucionales que estamos viendo. Ya van 3, 4, porque va la reforma al Poder Judicial, la cuestión de los pueblos indígenas, la cuestión de que para ciertos sectores de trabajadores el salario mínimo se aumente por encima de la inflación, y la que acaba de pasar en la madrugada de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Y entonces la otra forma de resolver pues es que a sabiendas de que no hay fracciones de senador o de diputado, pues se podría resolver con algo que en matemáticas manejamos de manera elemental y que es el concepto de redondeo para cuando tenemos números decimales, pero tenemos que trabajar con enteros. En matemáticas, ese redondeo lo hacemos los profesores universitarios de manera permanente cuando aplicamos exámenes. Pues el redondeo se redondea al entero más cercano. En este caso, si estamos hablando de 128 senadores y que 2/3 partes es 85.33, pues el redondeo natural desde el punto de vista matemático es al entero más cercano, es decir, 85. La mayoría calificada se debería de poder obtener con 85. Bastaría que en la Constitución se dijera, se redondea al entero más cercano. Y con eso se resuelve el problema. No 86, porque el redondeo es al entero más cercano y 85 sería el entero más cercano para 85.33. Bueno, pero la cuestión es que la Constitución está redactada en términos de 2/3 partes de los presentes, no del total de la Cámara. Tomo el caso de los senadores, en diputados son 500, ahí nunca hubo ninguna discusión.
Hay una amplia mayoría, por 30 diputados más de la mayoría calificada. Para la coalición seguiremos haciendo historia. Pero vean qué tan sensible es esto. Vamos a suponer que en el Senado falte un senador que no acude a la sesión, o no pasa lista, o, ojo, no está presente en el momento de la votación. Bueno, se tienen que tomar las 2/3 partes de los presentes y que votan. Vean qué tan sensible es. Vamos a ver lo que pasó en el Senado con la reforma judicial. No estuvo presente el senador Daniel Barreda de MC. Bueno, si no estuvo presente, los que están presentes son 127. Ya lo voy a hacer aquí con mi calculadora elemental. 127 multiplico por 2 y divido entre 3. Resultado, 84.67. 6666. 84.666. Bueno, con ambos criterios de decir al menos las 2/3 partes de los presentes, o, desde mi perspectiva, con el criterio matemático que se tendría que aplicar, 84.667 está más cerca de 85 que de 84. Bueno, entonces eso quiere decir que la mayoría calificada no se obtendría con 86, sino con 85 senadores. La cosa es que si acuden, ahorita le hice el caso con 127, pero si nada más acuden o votan o están presentes 126, entonces la mayoría calificada se obtiene con 84. Es decir, las mayorías calificadas no son estáticas, son dinámicas y de acuerdo a la redacción de la Constitución es con los senadores o los diputados presentes. Y para entender el momento actual que estamos viendo, este frenesí de cambios constitucionales, pues hay que señalar que se dan, dado que la coalición Seguiremos Haciendo Historia, desde el año pasado, pidió al pueblo de México mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder reformar la Constitución. Es decir, a diferencia de lo que vimos con el PRI y con el PAN, por ejemplo, con la llegada de Enrique Peña Nieto, PAN y PRI, por lo general, es decir, casi siempre, si no siempre, han llegado con una agenda oculta. Es decir, le ocultan a la población qué planes tienen de gobierno. Lo más relevante es el Pacto por México, la llegada a la presidencia de Enrique Peña Nieto en 2012, porque en este Pacto por México nunca, jamás le dijeron al electorado que iban a hacer una reforma energética para modificar el artículo 27 constitucional y entregar parte de la riqueza energética de México a grandes transnacionales extranjeras, el sector petrolero, el sector eléctrico. Nunca lo dijeron en su campaña electoral, ni PRI ni PAN. Eso se llama una agenda oculta. Cuando se va Felipe Calderón, le hace el panista Felipe Calderón, hoy autoexiliado en España, que no pone un pie en Estados Unidos, después de que fue detenido su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que el 9 de octubre debería de recibir ya su sentencia, ya fue determinado culpable por narcotráfico. El secretario de Seguridad de Felipe Calderón, del panista Felipe Calderón, que ni modo que no supiera. Y quién sabe por qué no pisa Estados Unidos. Seguramente fue lo que pasó. Recordemos que Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos. Entonces Felipe Calderón, bueno, allá está en España, le hace el trabajo sucio a Enrique Peña Nieto y aprueban una reforma laboral que legalizaba el outsourcing y empeoraba las condiciones de trabajo. Pero eso nunca lo dijeron.
en su campaña electoral. Jamás dijeron en su campaña electoral. Cuando aumentan el IVA, nunca lo dijeron en su campaña electoral. Y nunca le dijeron a maestras y maestros de México que iban a poner una reforma laboral disfrazada de educativa que en realidad buscaba quitarle a maestras y maestros su estabilidad laboral, inventándose un examen que tenían que acreditar para mantener su trabajo. Hoy son los mismos que hacen un escándalo porque el nuevo Consejo de la Judicatura, que ya va a tener otro nombre a partir de la reforma electoral, hacen un escándalo porque se tiene que revisar el trabajo de los jueces. Pero son los mismos que en 2012, con el Pacto por México, comienzan a instrumentar una reforma constitucional para cambiar las condiciones laborales de 1,5 millones de maestras y maestros. Gran diferencia con lo que pasa ahora, una gran diferencia. Porque Morena y aliados, a diferencia de PAN y PRI, repito, desde el año pasado, le pidieron al pueblo de México mayorías calificadas para poder reformar la Constitución. Y además, todos sabemos, o deberíamos de saber, dicen que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Todos deberíamos saber y conocer cuáles eran las reformas. Febrero de este año, las elecciones fueron el 2 de junio. Las iniciativas que envió el presidente fueron a principios de febrero. Febrero, marzo, abril, mayo. 4 meses tuvimos mexicanas y mexicanos, pues para que al menos nos quedara en un amplio panorama qué estaban proponiendo Morena y aliados. Sorpresa que la Guardia Nacional pase de adscripción a la Sedena, no. Eso lo sabíamos desde febrero. Reforma al Poder Judicial, sorpresa, se la sacaron de la manga, no. Lo sabíamos desde febrero. La cuestión de los pueblos indígenas, se sabía. El aumento al salario mínimo por encima de la inflación, se sabía desde febrero. Todo se sabía desde febrero. Entonces, es una cuestión que, bueno, tiene que ver. Y para ir cerrando esta primera parte, pues hay que tomar en cuenta que también analistas de derecha pues, tratan de meter cizaña. Aquí ya lo hemos platicado en Tetras, ¿no? Quieren que la doctora Claudia Sheinbaum se separe del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Absurdo. Son del mismo partido, son del mismo proyecto. ¿Por qué se tendría que separar? Eso no existe. Yo no sé si Felipe Calderón se separó del proyecto de Vicente Fox, no. Es más, Peña Nieto ni se separó del proyecto de Felipe Calderón, porque tenemos que recordar que quien saca a los militares a tareas de policía fue el panista Felipe Calderón. Fue Felipe Calderón que llegó de manera espuria por un fraude, el fraude más documentado en la historia de México, a la presidencia de México, y que para justificar que en la calle le gritaban espurio, se inventó una supuesta guerra al narco dirigida por un narco, así. Y Peña Nieto lo mantuvo, y el gobierno de la 4T no tuvo otra situación. Entonces, eso sucede. Es un poco absurdo que quieran meter cizaña, porque pues ganó un mismo partido, la doctora Claudia Sheinbaum se la pasó toda su campaña hablando del segundo piso de la transformación, y es un proyecto colectivo, no individual, no personal, pero sí indica que se apuesta a la ruptura. Pero repito, desde la derecha, no desde la gente de gobierno, no desde Morena, no desde el PT, no desde el Verde. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras. Estamos platicando sobre el cierre del sexenio y la llegada del 1 de octubre.
Bueno, pues agradecemos a las personas que se han comunicado aquí al programa. Señala el señor Luis Sánchez de la Colonia Centro, dice todo lo que desmenuza de los conservadores, lo que hicieron con el artículo 27, dice que se llama agenda pública de los conservadores. No, yo le diría al señor Luis Sánchez que no fue agenda pública, digamos, es una agenda pública, digamos, indirecta, porque no lo dijeron en la campaña electoral. En la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, nunca dijeron que iban a por una reforma educativa. Nunca lo dijeron. Se lo sacaron de la manga después. Ese es el gran problema. Y tampoco nunca dijeron, a diferencia de Morena y aliados, nunca dijeron que querían reformar la Constitución para quitar el artículo 127. A eso me refiero. La agenda pública en un proceso electoral es ¿qué quiero hacer? Y bueno, la gente te da el voto. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial ya fue aprobada por 25 estados cuando se requiere la mayoría. Somos 32 estados, la mitad son 16, la mayoría son 17. Y que incluso panistas y priistas de congresos locales han aprobado la reforma al Poder Judicial. Caso Durango, donde 6 diputados locales del PRI votaron a favor de la reforma del Poder Judicial y uno estuvo ausente. Y luego dice, con la reforma del gobierno de Peña Nieto no vemos a nadie en la cárcel, no sé por qué el peje los dejó salir. Yo le diría al señor Luis Sánchez, y con esto cierro el comentario porque viene en lo demás, que tenemos que tener muy claro que hay cosas que corresponden al Poder Ejecutivo, otras al Poder Legislativo, otras al Poder Judicial. Y tenemos una fiscalía que es quien tendría que hacer el trabajo, y es una fiscalía autónoma, no recibe órdenes del Ejecutivo. Hay que recordar que incluso el presidente convocó a una consulta que no alcanzó los números suficientes para enjuiciar a expresidentes. Gente en la cárcel, claro que sí hay gente en la cárcel. Ahí está Emilio Lozoya, que era el director de Pemex, por recibir sobornos de la empresa, una empresa brasileña, Odebrecht, ¿no? Sí hay gente en la cárcel y no le corresponde al presidente. Es lo mismo que yo observo. En las mañaneras se le plantean problemas que, por ejemplo, corresponden a un gobierno municipal o a un gobierno estatal, no al gobierno federal. Entonces, y además el presidente lo dijo muchas veces, vámonos de aquí para adelante, para lo que sigue. Y bueno, hice referencia a la encuesta que se publicó ayer de ENCOL, publicada por W Radio y el periódico El País, en la versión en México, es un periódico español, sobre la evaluación del fin del sexenio. Y es muy interesante porque hay que tomar en cuenta qué es lo que piensa la gente después del sexenio. Por ejemplo, el 44% de la población, yo me incluyo, consideramos que el principal problema del país es la inseguridad. Pero tenemos que recordar que los cárteles no iniciaron en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, ni tampoco ni siquiera con Enrique Peña Nieto, ni con Felipe Calderón, ni con Vicente Fox, ni con Ernesto Zedillo. Esta situación del ascenso de los cárteles, la inseguridad en el país llegada al narcotráfico, se la debemos a la llegada del neoliberalismo. Esto inicia de manera imperceptible con Miguel de la Madrid, pero se vuelve más que evidente en esta relación con los cárteles con Carlos Salinas de Gortari. Entonces fueron 6 años con Salinas de Gortari, 6 años con Ernesto Zedillo, 6 años con Vicente Fox, 6 años con Felipe Calderón, 6 años con Enrique Peña Nieto. Son 30 años de inseguridad en este país y de manera absurda los que generaron toda esta inseguridad
pretendían que el presidente en 6 años lo pudiera resolver. Absurdo, totalmente absurdo. Y bueno, el segundo porcentaje más grande es el 18%, señala la corrupción, que ha disminuido mucho en este sexenio, un 18%. De ahí en fuera, las demás rubros no llegan ni siquiera a 2 dígitos. Cuando se le pregunta a la gente, a este 44%, a qué se refiere con inseguridad, el 20% señala asesinatos, 17% robo, asaltos en la calle y un 14% al narcotráfico o al narcomenudeo. Pero sí pasa con los gobiernos, se hereda una política. La encuesta es sobre la evaluación del fin de sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Van a salir seguramente más, pero en términos generales, el 77% de la población en México considera que el trabajo de Andrés Manuel López Obrador está aprobado. 77% contra un 23% que desaprueba. Y en todas las categorías, hay una amplia aprobación al presidente. Por ejemplo, en el caso de los hombres, aprueba el 76%. Mujeres, 78%. Jóvenes entre 18 y 24 años lo aprueban el 79%. Jóvenes todavía, digamos, entre 25 y 34 años, el 81%. Adultos de 35 a 44, aprobación el 76%. Entre 45 y 54 años, aprobación al 68%. Entre 55 y 64 años, aprobación al 72%, y se eleva de manera notable con la tercera edad. 65 años y más, una aprobación del 87%. Por afinidad partidista, pues como es natural, gente de Morena aprueba al 90%, no tiene por qué ser el 100%, pero es el 90%, y de manera increíble, afinidad con el PAN, aprueban el trabajo del presidente en un 76%. Es decir, afinidad con el PAN y sin embargo reconocen. No estamos hablando aquí de los dirigentes, ni de Marco Cortés, ni de Ricardo Anaya, ni de Felipe Calderón, ¿eh? No, afinidad con el PAN, es gente común y corriente, y a partidistas el 62%. Pregunta interesante. Comparado con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora al final, ¿las cosas han mejorado o han empeorado? También es contundente. 83% de la población considera que han mejorado los apoyos sociales, el 80% que han mejorado el derecho para mujeres, 71% que han mejorado las obras y la infraestructura, 64% que ha mejorado la educación, 61% que ha mejorado la salud, 59% que ha mejorado la economía. Entonces, la gran mayoría del pueblo de México considera que en este sexenio mejoró la economía, la salud, la educación, obras, infraestructura, derechos para mujeres, apoyos sociales. Después se anda a la mitad en el caso del medio ambiente. Del medio ambiente, la mitad de la población y en el acceso al agua consideran que las cosas mejoraron. La otra, no es que la otra mitad diga que no mejoró, no, porque van gradaciones. Por ejemplo, en el caso del medio ambiente, un 29% dice que no mejoró y en el caso de acceso al agua, un 34%. Y donde sí es la calificación más baja, y está más o menos mitad y mitad, es en seguridad. Porque en seguridad el 40% de la población afirma que ha mejorado, mientras que un 41% que ha empeorado. Esa es mitad y mitad. ¿Dónde anda el otro 20%? Bueno, pues un 10%
dicen que sigue igual de mal, un 5% que sigue igual de bien, que quiere decir que un 15% no dice que han mejorado, pero tampoco que han empeorado, que las cosas siguen igual. Y un 4% que no contestó. Se le pregunta a la gente calificar al presidente en una escala de 1 a 10. El promedio fue de 8.2. Y en todas las categorías. Hombres, mujeres, jóvenes, media edad, tercera edad, afinidad panista, afinidad de Morena, evaluación 8.2. Y muy interesante porque acaba de estar aquí un gran demagogo, expresidente de México, Ernesto Zedillo, que privatizó los ferrocarriles en México y luego se fue a trabajar con Union Pacific en Estados Unidos, empresa favorecida, por ejemplo, con la entrega del ferrocarril del Pacífico. Se hace una comparación en ENCOL y preguntan quién ha sido el mejor presidente. Impresionante. 68% señalan que el mejor presidente ha sido Andrés Manuel López Obrador. Ahí casi diríamos mayoría calificada, ¿eh? Son más de 2/3 de la población, más de 2/3 de la población consideran que ha sido Andrés Manuel López Obrador. En segundo lugar, el panista Vicente Fox, muy, pero muy lejos, con apenas un 6%. Es decir, solamente 6 de cada 10 mexicanos consideran que Vicente Fox fue el mejor presidente de México. En tercer lugar, Enrique Peña Nieto, 5%. Cuarto lugar, el panista Felipe Calderón, 4%. Y el señor ese que vive en Estados Unidos, que disolvió de un plumazo la Corte porque no le gustaban los 26 ministros que tenían, que paralizó al Poder Judicial durante meses y nunca salieron los trabajadores del Poder Judicial ni los jueces a hacer todo el escándalo que están haciendo ahora, Ernesto Zedillo, pues apenas un 3% lo consideran el mejor presidente. En estos casos, miren, 3% y nada es prácticamente nada. Se hace otra pregunta. Los que hacemos investigación de tipo cualitativo diríamos una pregunta de control, porque ahora se pregunta, bueno, ¿y quién ha sido el peor? ¿Quién ha sido el peor presidente? Bueno, pues 32% dicen Enrique Peña Nieto. Una tercera parte de la población en México consideran que el peor presidente ha sido Enrique Peña Nieto. En segundo lugar, el panista Felipe Calderón, 24%. Es decir, una cuarta parte de la población en México considera que el peor presidente ha sido el panista Felipe Calderón. En tercer lugar, el priista Ernesto Zedillo, un 17%, casi una quinta parte, consideran que es el peor. Hay un 14% que consideran que el peor presidente ha sido Vicente Fox y solamente un 7% que el peor presidente ha sido Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, dice, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la cuarta transformación considerando las acciones? Es decir, ahora es una evaluación más global, ya no sobre la persona de Andrés Manuel López Obrador, sino sobre las políticas de gobierno. Y 77% de la población están de acuerdo con la política pública de la 4T, de los cuales 21% muy de acuerdo y 56% de acuerdo. En desacuerdo, un 13%, 13 de cada 100. Muy en desacuerdo, 3. Es decir, solamente 16 de cada 100 están en desacuerdo. Hay un 4% que ni está de acuerdo ni en desacuerdo y un 3% que no contestaron. Y en ese sentido, una vez más, en el desglose por categorías, en hombres, mujeres, rangos de edad, jóvenes, afinidad partidista, apartidistas,
en todas las categorías, la gente aprueba la política pública del gobierno de la 4T. Y bueno, ENCOL se adelanta, es la evaluación de un sexenio. Es natural que se hagan este tipo de encuestas, no nada más en México, esto se puede hacer en todos los países, para hacer una evaluación del sexenio desde el punto de vista de lo que considera la gente. ENCOL hace otra pregunta, ya tiene que ver con la doctora Claudia Sheinbaum, en el sentido de si aprueba o desaprueba las acciones y propuestas realizadas por la doctora Claudia Sheinbaum desde que ganó la presidencia. Es decir, lo que hemos visto que ha hecho la doctora en junio, por todo junio, porque él ganó las elecciones el 2 de junio, entonces en junio, en julio, en agosto y pues prácticamente en septiembre. 4 meses de evaluación de Claudia Sheinbaum como presidenta electa. 74% aprueba y un 19% desaprueba. Y si nos vamos al rango, hombres y mujeres, rangos de edad, afinidad partidista, pro Morena, pro PAN o apartidista, en todas hay una amplia aprobación de las acciones de la doctora Claudia Sheinbaum en estos 4 meses. La aprobación más baja, para que nos hagamos una idea, es de los apartidistas que no tienen una filia por un partido político en el cual el 61% aprueba, de ese nivel. Y repito, no es que el otro 39% desaprueba, no, es solamente un 24% que desaprueba. Y el rango mayor se tiene, pues, lógicamente, con gente con afinidad partidista de Morena, me lo brinco, pero es interesante porque personas entre 25 y 34 años de edad es donde se tiene la mayor aprobación, superior al 80%. Ya para terminar, ENCOL pregunta, independientemente de su preferencia de voto, pensando en política, ¿con qué partido se identifica más? Y pues prácticamente la mitad de este país se identifica con Morena, que es el 48%, la mitad. Muy lejos, un 13% apenas se identifica con el PAN. Hay que recordar que el PAN en las elecciones presidenciales obtuvo justamente un 14% y que Morena obtuvo un 45%. Ya, la coalición llegó al 60%. Quienes se identifican con el PRI, pues ya va a la extinción el PRI. Yo creo que va a la extinción después del PRD, porque apenas un 5% se identifica con el PRI. Está del tamaño de MC, ya lo hemos dicho, está del tamaño de MC. MC gobierna Nuevo León y Jalisco, el PRI gobierna Coahuila y Durango. En términos de votación para las elecciones presidenciales, pues por el PRI votaron un 9.5% y por MC un 10%. O sea, ahí andan del mismo tamaño. Y efectivamente un 4% se identifica con MC. Y por el PT y por el Verde se mantienen en un rango de identificación con el 2%. Las encuestas se entrevistó a un 52% de mujeres, un 48% de hombres, se entrevistó a gente de todos los niveles socioeconómicos y se entrevistó a todas las personas mayores de 18 años de edad y hasta los 65 años y más. Después viene, lógicamente, la metodología. Esta es una encuesta cara a cara en vivienda. Se llevaron a cabo 1000 entrevistas, que es más o menos el estándar, una confiabilidad del 95%. Es el fin de sexenio, es la transición con un mismo partido, con una misma política pública. Y tiene que ver también, voy a decir 2 cosas que tienen que ver con el lenguaje. Yo veía ayer a senadores del PAN, que son los que desataron la supuesta guerra al narco, insensata, que son los que sacaron a los militares en las calles para tareas de seguridad pública, los panistas, hoy diciendo y hablando de militarización por el hecho de que la Guardia Nacional
queda adscrita a la Sedena. Pues son ignorantes. Yo no entiendo cómo a veces legisladores del PAN viajan a Europa y no aprenden nada. No aprenden nada del servicio público, pero tampoco aprenden nada de cómo se manejan las cosas en otros países. Yo les diría a diputados y senadores panistas que vean, por ejemplo, el cuerpo de Carabinieri en Italia, que es un cuerpo del ejército, pero que hace tareas de seguridad pública. Nadie en Italia habla de militarización por esa adscripción y nadie en Europa habla de militarización en Italia por tener una especie de Guardia Nacional, porque es lo mismo, a militares haciendo tareas de seguridad pública. Porque en México, como en Italia, quien da las órdenes es un civil. Y segundo, con esta cierro, vimos a trabajadores del Poder Judicial señalando al presidente como dictador, cuando las dictaduras, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es un régimen político que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona, en un grupo, en una organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. En este país hemos visto cómo hasta le pueden aventar una botella al presidente y la persona no está detenida. Hemos visto cómo trabajadores del Poder Judicial irrumpen de manera violenta en el Senado, no están detenidos. Entonces, nos vienen a decir que los trabajadores del Poder Judicial se presentan a sí mismos como los más preparados porque han hecho carrera judicial, pero en los hechos ni siquiera saben utilizar el término de dictadura. Los saluda Ángel Valderas Puga, se nos acabó el tiempo, los invitamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en una emisión más de Tetras con nuestros compañeros Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo, y nosotros regresamos en 15 días con Rocío Méndez. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo, programa que se asoma en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial, una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.